Let's pray. Oramos, ¿está bien? Padre, muchas gracias te volvemos a dar por la forma tan bondadosa, tan misericordiosa en que tú, Señor, tratas con nosotros. Gracias por ser fiel, Señor. Gracias por cuidar de tu pueblo. Gracias por pelear nuestras batallas. Gracias por interceder, Señor Jesucristo, por nosotros en todo momento. Gracias, Espíritu Santo, por tu voz de alerta, tu voz que consuela, tu voz que nos dirige, Señor. Te bendecimos, hablamos bien de ti en todo momento. No hay otra cosa que hacer que no sea declarar tu grandeza, tu bondad, tu gloria, Señor, tu santidad, tu justicia. Te agradecemos, Padre Celestial, por habernos concedido la salvación de nuestras almas a través del sacrificio de nuestro Señor, nuestro Rey, Señor Jesucristo. El deseo nuestro es exaltarle, el deseo nuestro es darle la gloria que se merece, Señor. El deseo nuestro es que el corazón de cada uno de nosotros sea tocado por ti, Señor, y que tú lleves nuestro corazón, nuestra mente, nuestro sentir, nuestros deseos a la persona del Rey de Reyes, Señor de Señores, a la persona de Cristo. Venimos con humildad, Señor, porque tú nos has ordenado que seamos gente humilde, pero venimos también con firmeza y con seguridad. Creemos, Señor, que tu palabra es inerrante, Señor, que es digna de confianza y que es nuestra guía, Señor. Así que, Espíritu Santo, tú haz la obra dentro de nosotros, tú remueves de nuestras mentes lo que sea necesario remover. Destapa nuestros oídos para que podamos escuchar tu voz. Abre nuestros ojos, provoca que las escamas de nuestros ojos se caigan y que podamos ver la grandeza de tu palabra y tu gloria. Que Cristo sea glorificado en medio nuestro es nuestro mayor deseo. En el nombre de Jesús. Amén. God is good. All the time. Lo que hacemos en esta enseñanza hoy es continuar lo que comenzamos la vez pasada. En esta enseñanza que se encuentra en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo número 4, el problema que el apóstol Pablo está atendiendo. Primera de Corintios es un libro en el Nuevo Testamento donde Pablo está atendiendo, es una circular, es una epístola, es una carta que Pablo envía a las iglesias, a esta iglesia en particular, este grupo de creyentes, de cristianos que se reúnen en una ciudad que se llamaba Corintios, porque dentro de esa iglesia, de esa congregación local, había muchos problemas, había muchas situaciones que eran contrarias a la voluntad de Dios. Pablo escribe esta carta y en cada uno de estos capítulos él atiende distintos problemas, distintas situaciones. En el capítulo 4, el problema que él está atendiendo dentro de la iglesia es el concepto, la idea, la imagen deformada que la iglesia tenía en cuanto al liderato dentro de la iglesia. La vez pasada dijimos, entre otras cosas, que la situación del día de hoy es similar a eso. La forma en que yo lo expresé es que la iglesia del día de hoy cojea de la misma pata, en el sentido de que la iglesia cristiana del día de hoy también, tristemente, tiene un concepto deformado de lo que es el liderato de la iglesia del Señor Jesucristo. Pasamos algún tiempo señalando el hecho de que una práctica común dentro de las iglesias es la práctica de estar invirtiendo tiempo en la evaluación de pastores. Y hay agencias, Barna, Christianity Today, muchas organizaciones que invierten su tiempo tratando de rankear, de clasificar la efectividad de distintos pastores. Establecen criterios para determinar qué pastor es el mejor pastor, el más talentoso, el de más influencia, el más efectivo.
Criterios como la membresía en la iglesia, el tamaño de la iglesia, la cantidad de personas que vienen a la iglesia los domingos, los grados académicos que el pastor haya tenido, las conferencias, talleres, congresos que ese pastor haya sido invitado a predicar, los países donde ese pastor haya predicado, son criterios muy populares en el día de hoy para determinar cuán bueno, cuán efectivo, cuán influente es un pastor. Esos criterios son populares en el día de hoy, pero yo vuelvo a someter a su consideración que esos criterios son altamente ofensivos al Dios de la Biblia. El pasaje que nos preocupa en el día de hoy, 1 Corintios capítulo 4, se enfoca en la naturaleza y los rasgos verdaderos de los siervos genuinos del Señor Jesucristo. Nos da unas directrices básicas que nosotros podemos utilizar al momento de evaluar esos siervos que Dios pone en la iglesia. Nosotros tenemos función, tenemos responsabilidad hasta cierto punto, como vamos a ver, de evaluar. Debemos hacerlo, ¿verdad? ¿Sabe? Pero es siguiendo los criterios que Dios ha establecido para nosotros hacerlo. 1 Corintios capítulo 4 describe, entre otras cosas, cuál debe ser la actitud de la iglesia para con los pastores, y también describe la actitud que debe haber en los pastores para con ellos mismos. Right? Así que nos presenta el rol pastoral, ministerial, liderato bíblico, desde una perspectiva distinta, desde la perspectiva de Dios. Una cosa que vemos en lo que Pablo escribe aquí en 1 Corintios 4, es que criterios como popularidad, personalidad, talento, carisma, no juegan ningún papel en la perspectiva de Dios en cuanto al liderato dentro de la iglesia. Ser popular, tener carisma, tener una personalidad agradable, en la perspectiva de Dios no hay espacio para ellos. Y lo que el pasaje nos dice es que si para Dios, en la perspectiva de Dios no hay espacio para eso, para nosotros, los que hemos sido salvos por la gracia de Dios, tampoco debemos hacer espacio para eso. Amén. O sea que nosotros no debemos utilizar la popularidad, la personalidad, los números dentro de una iglesia, la membresía, la cantidad de ministerios, las facilidades, la tecnología, los distintos ministerios, que esos son criterios. Pablo dice, en la perspectiva de Dios, esas cosas no juegan papel, y que en la vida del cristiano tampoco deben jugar ningún papel al momento de determinar las cosas que estamos considerando en la tarde de hoy. Así que el enfoque primario de 1 Corintios capítulo 4 es atender, nuevamente por favor, el concepto deformado del liderato de la iglesia que los corintios tenían. Y con eso en mente, vamos a volver a leer antifonalmente ahora la porción bíblica. Con eso en mente, Pablo le dice a través de esta porción bíblica a los creyentes de Corintios, a la luz de lo que los líderes dentro de la iglesia deben ser. Pablo dice, a la luz de lo que los líderes, pastores, ministros dentro de la iglesia deben ser, a la luz de lo que Dios dice o que Él quiere que ellos sean, a la luz de esas dos cosas, Pablo dice, en esta porción bíblica, en el capítulo 4, esta es la forma en que ustedes creyentes de Corintios deben ver sus líderes espirituales. A la luz de lo que los líderes deben ser, Pablo va a decir, esto es lo que deben ser. A la luz de lo que Dios quiere que ellos sean, esta es la forma que ustedes, cristianos, miembros de la primera iglesia de Corintios, o de la comunidad cristiana en sus pasos, esta es la forma en que ustedes deben ver los líderes ministeriales, pastorales de su iglesia. Así que con eso en mente, de que eso es lo que aquí se está tratando de hacer, vamos entonces a ponernos de pie y vamos a leer de forma antifonal, como ya la anticipé varias veces, 1 Corintios capítulo 4, versículos del 1 al 21. Pablo está en cierta forma defendiendo o estableciendo o reafirmando su ministerio pastoral, pero eso no es lo único que está haciendo. Está dando unas instrucciones muy, muy específicas y altamente relevantes para nosotros en el día de hoy. Quizá usted se pregunte, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Tiene mucho que ver
con nosotros. Y tiene mucho que ver con esta comunidad de creyentes que por la soberanía de Dios se reúne en esta facilidad. Esta es la iglesia de Dios que se reúne en una iglesia, una estructura que se llama iglesia, en una calle que se llama Powers Drive, en el oeste de una ciudad que se llama Orlando. Eso es lo que nosotros somos. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Pablo ha estado bregando en los primeros capítulos con el asunto de las divisiones dentro de la iglesia, del orgullo dentro de la iglesia y sobre todo de las dificultades, los pleitos dentro de la iglesia, porque la iglesia en cierta forma, uno de los problemas mayores que tenían era que parece que había muchos líderes en esa iglesia y que los miembros de la iglesia habían decidido pues tener unos líderes favoritos. Y se habían ido en unos camps, en unos grupos en particular. Y esos líderes y esos miembros de la iglesia, no los líderes, no Apolo, no Pedro, no Pablo, sino los miembros de la iglesia habían creado muchos problemas, división. Y el nombre del Señor Jesucristo estaba siendo manchado. Con eso en mente, Pablo escribe esta carta, ha bregado ya en el capítulo anterior, recordándole que nosotros somos como, Pablo decía, nosotros somos como agricultores que estamos aquí labrando la tierra, que somos constructores de un edificio, que el cimiento, el fundamento es Cristo, la palabra de Dios, el Evangelio. Y ahora pues da otros ejemplos y habla de las cosas que ya hemos señalado. Así que yo leo el primer versículo y usted lee el próximo. 1 Corintios 4, versículo 1, dice, por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Right? Debió haber dicho misterios de Dios. Y ustedes leyeron el pasaje que dice que lo que se requiere de esos administradores es que cada uno de ellos sea hallado fiel. Versículo 3. En cuanto a mí, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo mismo me juzgo. Así que, a la luz de eso, no juzguéis, juzgar quiere decir evaluar, no juzguéis nada en ese contexto, obviamente, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor Jesucristo, obviamente, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, cuando Él regrese, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Lo que está diciendo, todo esto lo he escrito con el propósito de protegerlos a ustedes para su beneficio, para que se mantengan humildes, para que no se envanezcan, para que no se les hinche la cabeza. Eso es todo lo que anda diciendo ahí. Versículo 7. Porque ¿quién te hace superior? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Obviamente, como ya dijimos la vez pasada, Pablo en esta parte está siendo sarcástico altamente. Y en cierta forma, una forma justa, se está mofando de ellos, por la actitud de ellos. Porque versículo 9, porque según pienso, Dios nos ha puesto a nosotros los apóstoles en el último lugar, como a sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Nosotros somos esclavos de Cristo. Nosotros sois prudentes de Cristo. Nosotros débiles, nosotros fuertes. Nosotros sois amables y nosotros despreciados. Hasta el día de hoy, o decir, hasta este momento, hasta el presente, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos lugar fijo donde vivir. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y nos bendice, padecemos persecución
Nos difaman y respondemos con bondad. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, espiritualmente hablando. Pero en Cristo Jesús, yo, Pablo, os engendré por medio del Evangelio. Eso es bien clave para la enseñanza que tenemos. Pablo está pidiendo a ellos, a la luz de todas esas cosas que él ha hecho, por tanto, os pido que imitéis, que sigan mi ejemplo. Versículo 17. Y por esta razón, por eso mismo, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y es fiel en el Señor, el cual, esto es Timoteo, os recordará mi proceder en Cristo. Y les recordará también de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pero iré pronto a visitaros, si el Señor quiere. Alabado sea el nombre del Señor. Esa frase, si el Señor quiere, es clave. Mire para acá, perdona que me haga paréntesis aquí, pero hay que aprovechar siempre la oportunidad para destacar algunas cosas que son cruciales. La frase, si el Señor quiere, es una frase que en muchas iglesias llamadas evangélicas en el día de hoy no se puede mencionar. Porque si alguien dice, si el Señor quiere, yo voy a hacer tal cosa, yo le voy a servir al Señor, yo voy a ir a predicar, voy a ir a un viaje evangelístico o misionero, si el Señor quiere. En muchas iglesias en el día de hoy, que las enseñanzas son contrarias a la Escritura, si una persona dice, si el Señor quiere, eso quiere decir, según esa persona, que el que dice Señor quiere es una persona que no tiene fe, cuya fe no es una fe sólida, que no es una fe bíblica. Y en muchas iglesias se dice, cuando alguien dice, si el Señor quiere, a la persona que dice eso, yo reprendo eso, yo no recibo eso. Pablo decía, yo soy administrador de los misterios de Dios. En otras palabras, a mí se me encomendó, como vamos a ver, algo sumamente valioso que yo tengo que defender. Y con humildad, en cierta forma, yo me siento de la misma forma. Y ese pasaje, esa porción, si es su Biblia, subráyela, porque es significativo de lo que estoy diciendo. Se repite constantemente en la Escritura, si el Señor quiere. ¿Okay? Pablo dice, pero iré pronto a visitaros si el Señor quiere y conoceré. Pablo dice, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Todo el mundo. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Hablando como un hombre totalmente comprometido con lo que Dios le ha llamado a hacer. No importa lo que pase, no importa cómo la gente lo vea, a él lo que le importa es cómo Dios lo ve. Amén. Y eso no debe ser solamente para los pastores, eso debe ser para todos aquellos que por la gracia de Dios han tenido gratuitamente la salvación que Dios da a través del Señor Jesucristo. Puede sentarse, por favor. Así que Pablo está diciendo, a la luz de lo que los líderes deben ser, a la luz de lo que Dios quiere que ellos sean, esta es la forma en que ustedes, creyentes de Corintios, deben ver a sus líderes pastorales, ministeriales, espirituales en la iglesia. En las notas suyas, en el bosquejo suyo, decidimos incluir esto. De paso, el título de la enseñanza para nosotros, para efecto de nosotros, a manera de explicación, es lo que los pastores de la comunidad cristiana en sus pasos desean ser. Hay algunas cosas que nosotros, Pastor Willy, Pastor Marcel y yo, deseamos ser. Y aquí ahora, al entrar en la aplicación, fíjese que dice ahí en la primera parte de su bosquejo, la parte de abajo, luego de la porción bíblica, los pastores de la comunidad cristiana en sus pasos desean ser vistos, punto. Hay tres formas en las cuales nosotros deseamos ser vistos, porque eso es lo que la Escritura en esta porción bíblica nos dice que Dios, alabado sea su santo nombre, quiere que nosotros seamos. Y si Dios eso es lo que quiere que nosotros seamos, de la forma en que nosotros nos veamos, eso precisa ser la prioridad nuestra.
Y eso es lo que nosotros deseamos, que la congregación en la cual Dios nos da la oportunidad de servirle, nos vea a nosotros. La vez pasada dijimos, lo primero en sus notas es, nosotros deseamos ser vistos como siervos fieles en el servicio del Evangelio. That's what I want you to see me. Yo no quiero que tú me veas como una celebridad, yo no quiero que tú me veas como una superestrella espiritual, yo no quiero que tú me veas como un super pastor o lo que sea. Yo deseo que cuando usted piense en mí, piense en una persona que es un siervo fiel en el servicio del Evangelio. ¿Cuánto alaban al Señor? Versículos del 1 al 5. Vemos a Pablo que comienza dando dos descripciones básicas, rápido, repetición de la vez pasada. Versículo 1 utiliza la palabra servidores, somos servidores. Quiero que nos consideren como servidores de Cristo, administradores de los misterios. Dos cosas, siervo y servidor es lo mismo en este caso, y administradores, mayordomos. Dijimos que siervos y servidores, una palabra que fuera del Nuevo Testamento, es utilizada para describir a remeros de tercer nivel en barcos en galeras de remos, ¿right? Remeros de tercer nivel. En aquel entonces, ya lo dijimos, había 3 niveles en esas galeras, nuevamente, 3 niveles. En el tercer nivel estaban los remeros que eran inferiores, los más viejos, los de menor utilidad. De paso, los remos que se utilizaban en el tercer nivel eran los más cortos. Y no solamente eso, esos remeros estaban ahí, nadie se preocupaba por ellos. Y como ya hemos mencionado varias veces, los desperdicios que emanaban o salían de los remeros que estaban en el primer nivel y el segundo nivel iban a caer allá abajo. Esa es la palabra que el Espíritu Santo de Dios mueve al apóstol Pablo a utilizar con relación a los servidores. Así que Pablo está diciendo en esta porción que acabamos de leer, ¿verdad? ¿Sabe? Que nosotros, Pablo dice, yo soy un remero de tercer nivel para el Señor Jesucristo. That's what I'm saying. Y si no me entiende, lo que está hablando, aquí lo que vemos es una humillación absoluta de este gran siervo de Dios. Y que Dios quiere que sus siervos, no solamente los pastores o los ministros, sino todo aquel que le pertenece a Cristo, tenga ese tipo de actitud. ¿Cuántos alaban al Señor? La otra palabra que utiliza son administradores. Y aquí se refiere a personas que se les han confiado algo, que eran responsables por los asuntos de la casa o de la familia de su amo. Había un dueño, un señor, un amo, tenía estas propiedades, tenía esta familia, y se seleccionaba una persona para que fuera el administrador de la casa como tal, de las propiedades materiales y también del bienestar de la familia. Este administrador obviamente era una persona que todo el mundo conocía en la familia. Y el punto que destacamos la vez pasada es que Pablo toma estas dos imágenes. No pierda de vista esto porque es crucial. Dos imágenes, la imagen de un remero de tercer nivel que no tiene ninguna importancia, que no tiene alcurnia, que es lo más bajo de lo más bajo, lo menos de lo menos. Toma esa imagen y toma la imagen entonces también de un administrador que, aunque es un siervo, obviamente, pero está en un nivel distinto, está en una posición mucho más alta, obviamente, dada a la naturaleza de su responsabilidad. Y lo que Pablo hace es que, hablando de los siervos, líderes, pastores, ministros, es que junta esas dos imágenes. Y si usted se da cuenta, son dos imágenes que son distintas. Y al tratar de juntarlas hay una tensión. Y hablaba con mi esposa, y cuando yo en estos días dice, ¿y tú entendiste cuando yo dije que había una tensión, sabes, entre estos? Y hablamos y pues pudimos definir, ¿vale? Quizás alguno de nosotros no procesa, no podemos ver qué es lo que esa tensión quiere decir en este momento, ¿verdad? ¿Sabes? El hecho es que una cosa no va con la otra.
¿Cómo puede ser que esté lo más bajo de lo más bajo, lo menos de lo menos, un gemelo de tercer nivel, sin importancia, que los excrementos, orina, cuanta cosa le cae encima, indicando que no hay razón para tener orgullo, para tener gloria propia y nada de esas cosas? ¿Cómo juntan esa imagen ahora con la imagen de una persona a la cual se le ha dado la responsabilidad de administrar de paso algo, y ese algo es la posesión más preciosa y más valiosa del universo? Ahí está la tensión. How can you get those two things together in one person? Tratar de tener esas dos cosas en una persona al mismo tiempo es algo que provoca tensión. No es muy fácil de conciliar. Ojalá me pueda explicar claramente. ¿Okay? Lo que Pablo dice que hay que debe administrar, cuando leí yo dije ministerios de Dios y corregí que es misterios de Dios, es lo más precioso. Está hablando del Evangelio. Está hablando del Evangelio de Cristo, que no está claramente revelado en el Antiguo Testamento y que está claramente revelado en el Nuevo Testamento. Esos misterios que dice, yo soy administrador de los misterios de Dios, es de eso que Pablo está hablando. Y vuelvo a repetirme, y lo haré por 300 millones de veces, es la cosa más preciosa, de más valor, de más importancia en todo el universo y en toda la historia. No hay nada más importante que eso. Esa tensión se traduce en nosotros, aquí, los siervos de la comunidad cristiana en sus pasos, en esta forma. Dios nos llamó, nos escogió a ser líderes de Cristo, right? En la iglesia de Cristo. Y el líder que es llamado por Dios, no es el líder que se pone a sí mismo, no es el hombre líder, es el siervo líder. El edencel que tiene usted ahí, que hay una diferencia entre una cosa y la otra. Ese que ha sido llamado por Dios a servirle, esa persona no anda en busca de posición. Esta es la tensión. No anda en busca de posición, no anda en busca de gloria. ¿Por qué razón? Pues porque él se ve a sí mismo como el menos de los menos. Se ve así, no puede ir en busca de gloria y de posición, porque yo soy el menos de los menos. Yo soy el que está más abajo de los que están abajo. Pero esa persona que ha sido llamado por Dios para servir en la iglesia de Cristo, al mismo tiempo se ve como una persona a la cual se le ha encomendado, otra vez, la posesión más valiosa en todo el universo. Así que Pablo, en esta porción bíblica, la intención, tiene muchas cosas que Pablo quiere lograr, ¿verdad? Pero la intención primaria no es darnos a nosotros una descripción, right? O clarificar a nosotros una descripción de trabajo de estos líderes. La intención primaria del apóstol Pablo, alabado sea el nombre de Cristo, es clarificarte a ti, Mari, a mí, Edwin, a ti, hermana Rosa, clarificarnos la forma en que nosotros debemos ver los líderes espirituales dentro del contexto de la iglesia y de cómo nosotros debemos referirnos a ellos, como en puertorriqueño, perdone, ¿verdad? Cómo debemos bregar con ellos. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que lo primero que dijimos la vez pasada es que estos siervos fieles en el servicio de Jesucristo son siervos fieles que son leales, escriba eso, los que no estaban leales solo al Señor Jesucristo, right? Y en el versículo 1 y 2 vimos que Pablo decía, queremos que los hombres dentro y fuera de la iglesia nos vean a nosotros como servidores, primeros de tercer nivel de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pero entonces dice, de paso, antes que se me olvide, así que ahora bien, lo que requiere de los administradores, by the way, administradores y servidores de ambos es la misma cosa, porque los dos tienen la misma función. Lo que se requiere de ellos es que tengan títulos académicos. Lo que se requiere de ellos es que tengan una personalidad
agradable. Lo que se quiere de ellos es que sean elocuentes. Lo que se quiere de ellos es que sean buenos administradores, que sean good CEOs. No. Lo que se requiere de ellos, dice la Escritura, es que sean ¿qué? Callado fiel. Eso es lo que se requiere de ellos. Entonces Pablo dice, nosotros somos siervos fieles que somos leales solo al Señor Jesucristo. Right? Así que lo que vemos aquí es Pablo en el versículo 2 expandiendo la imagen esta de administrador y nos da esa cualidad más importante de un administrador, y es que esa persona precisa ser una persona fiel. En otras palabras, precisa ser una persona digna de confianza. Precisa ser una persona que no necesita ser supervisado, porque es administrador, es mayordomo de algo, no necesita ser supervisado por el dueño de la propiedad. En otras palabras, o puesto de otra forma, necesita ser una persona digna de confianza y fiel. Y la única forma de poder ser digno de confianza y fiel es si esa persona es leal a su Señor. En esta porción bíblica, básicamente, lo que Pablo está diciendo es que yo quiero que me vean y me consideren como un siervo de Cristo y como un administrador de los misterios de Dios. Ya eso lo vimos. Y también dijimos la vez pasada que obviamente si ese es el caso, alguien tuvo que haberle dado ese encargo al apóstol Pablo. Y sabemos que tenemos el resto de la Escritura, que Dios, el Dios de la gloria, el Dios creador del universo, el gran yo soy, personalmente llamó y comisionó a Pablo precisamente para eso. Desde el primer momento, en el encuentro que él tiene, ese encuentro glorioso que Pablo tiene con el Dios de la gloria en el camino a Damasco. Así que alguien le da ese encargo a Pablo de ser administrador, de ser servidor de Cristo, y Pablo en esta porción lo que quiere decirle a los creyentes de Corintios es esto. Porque dice, yo tengo a menos, a mí me importa un pepino angolo, ni fu ni fa, me resbala, no me para ningún pelo de que alguien venga a evaluarme a mí. Pablo dice, ni yo mismo me evalúo. Porque yo sé que el que evalúa aquí es Dios. Pablo está diciendo a ellos, porque estas personas estaban criticando a Pablo. Escuche, en el momento en que usted se pone a comparar una persona con otra y usted hace de esa comparación un mal hábito, porque es un mal hábito, inmediatamente al hacerlo, inevitablemente usted va a estar criticando a una de esas personas. Amén. You will. If you don't know it, but now you know it now. Pablo está diciendo a ellos, sus críticas acerca de mi persona son irrelevantes. Y la razón por la cual son irrelevantes es porque yo sé que lo que se requiere de un siervo y un administrador de los misterios de Dios es que esa persona se haya fiel. Y Pablo dice así que sus críticas y sus comentarios y sus chismes y sus comparaciones para mí son irrelevantes, porque por encima de todo yo soy fiel, yo soy leal a la persona que me colocó a mí en este rol, dándome un encargo tan importante como el que me ha dado. Alabado sea el nombre de Cristo. Dijimos la vez pasada, para clarificar el asunto, que Pablo no está diciendo que los pastores o líderes no tienen que rendir cuentas a la congregación. He's not saying that. Lo que está diciendo es que las críticas, las comparaciones de algunas personas en la congregación no tenían influencia en él. ¿Por qué razón? Porque él, Pablo, no tenía que responderle a ellos. La aplicación para nosotros como iglesia, la cual nosotros oramos fervientemente y nos hemos determinado con la ayuda del Señor a proteger, es que esta congregación, esta iglesia local, esta iglesia de Cristo que se reúne en el 3311 de North Powers Drive, en el oeste de Orlando,
nunca sea una congregación que critica a sus líderes comparándolos con otros líderes de la iglesia u otros líderes de otra iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? We pray for that. Alabado sea el nombre del Señor. So, estos siervos, líderes, que desean ser vistos como siervos fieles en el servicio del Evangelio, son siervos que son leales solamente al Señor Jesucristo, pero son siervos que solamente buscan la aprobación de Dios. Son de un pájaro a dos alas. Son inseparables. Versículos 3 y 5, vamos a leerla mismo en este momento, volver a leer. Pablo está recordando a los creyentes de Corintios que su autoestima, que el significado de su vida no emanaba de la aprobación de ellos. Otra vez, en esta porción Pablo le está recordando a ellos, hermanos de Corintios, no se olviden, o acuérdense acordarse, que mi autoestima, Pablo hablando, que el significado de mi vida no tiene absolutamente nada que ver con la aprobación de ustedes. Si ustedes me aprueban o no me aprueban. Si ustedes me ven como pastor o no me ven como pastor. Si ustedes me quieren recibir como pastor o no. No tiene que ver absolutamente nada con eso. Así que versículos 3 y 5, por favor, dice de esta forma. En cuanto a mí, en muy poco tengo el ser juzgado, subraya eso, que quiere decir evaluado. No hay un sentido legal en esa palabra en griego. No es juzgar en términos de corte, es juzgar en términos de discernir, de evaluar, de ver las cualidades de algo. En cuanto a mí, muy poco tengo, en otras palabras, no me importa mucho el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, el que sea. Ni aun yo mismo me juzgo, dice Pablo. Aunque de nada tengo mala conciencia, en lo que yo sepa, yo no tengo pecado, yo no tengo esqueletos en mi closet, Pablo está diciendo. Pero no por eso, no porque yo me vea que no tengo esqueletos en mi closet, quiere decir que yo soy perfecto, justificado. Porque la palabra dice, el que se cree que esté firme, mire que no. Pero el que me juzga es el Señor. Así, hermanos, que no juzguéis, no se pongan a evaluar en este momento nada antes de tiempo. Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. La vez pasada yo me tomé el tiempo de señalar unas condiciones que la palabra enseña, en la cual sí, nosotros somos llamados a juzgar y evaluar los de la iglesia. Y era cuando estas personas que se llaman líderes, pastores, ministros o lo que sea, están enseñando cosas que son contrarias a la palabra o que están viviendo de una vida que es contraria a la palabra. En esas circunstancias, Dios nos llama, nos exige a nosotros que tomemos acción. Como vamos a ver en el próximo capítulo número 5, that's gonna be tough. El capítulo 5, ese que viene, si este es un poco incómodo, ese va a ser muchísimo más incómodo. Así que Pablo está diciendo, en cuanto a mí en lo personal, no me importa mucho si ustedes o Tribunal de Justicia de este mundo se pone a averiguar si yo hago bien o hago mal. Ni yo me juzgo a mí mismo. Yo no me acuerdo haber hecho nada malo, si usted quiere. Pero eso no significa, Pablo dice, que yo esté libre de culpa. Porque el único que tiene derecho a juzgarme es el Dios. Versículo 5 dice, por lo tanto, no juzguen, no evalúen ustedes nada antes de tiempo. Esperen que el Señor venga. Cuando el Señor venga, va a sacar a la luz lo que está en la oscuridad y dará a conocer las intenciones del corazón. Eso es lo mismo. Esas dos frases están hablando de lo mismo. Entonces, cuando Dios haga eso, dará a cada cual una alabanza que se merezca. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Escuche, la aplicación para nosotros. Nosotros precisamos, como iglesia, comunidad cristiana en sus pasos, ver a nuestros pastores como administradores fieles al servicio del Evangelio.
Yo no estoy diciendo que nosotros somos Pastor Marcel, Pastor Willy, Pastor Edwin, son eso. Lo que estoy diciendo es que la Escritura dice que eso es la forma en que nosotros debemos ver nuestros pastores. Amén. Debemos verlos como administradores fieles al servicio del Evangelio, de forma tal que no perdamos nuestro tiempo, energía y recursos criticándoles, comparándolos unos con otros. Me gusta un pastor Edwin predica, yo lo entiendo mejor. O el pastor Marcel me gusta más porque él termina más rápido. Y el pastor Willy porque ese sí que no se toma tiempo. O lo que sea, whatever, dice. Esa es una pérdida de tiempo, una pérdida de esfuerzo, right? Una pérdida de energía. Nosotros no debemos hacer eso, ¿verdad? ¿Sabes? Compararlos unos con otros o compararlos con pastores de otras congregaciones. ¿Por qué razón, Pastor Edwin, no debemos hacer eso? Por esto. Porque esa nunca debe ser our response, la forma que nosotros respondamos para con ellos. Y sobre todo, cubro esto con la sangre del Señor Jesucristo, porque el que se cree firme, mire que no caiga. Sobre todo porque ellos, Pastor Willy, Pastor Marcel y un servidor que le habla, son solamente leales al Señor Jesucristo. I love you, Mari, Yadira, quiero mucho, Mara Rosa, 1,000 millones de veces más que ustedes dos. Pero yo no soy leal a ninguno de ustedes tres. Yo soy solamente leal al Señor Jesucristo. Y de verdad, ¿sabes? Me preocupa mucho lo que Nori y Moisés piensen de mí, y lo que la hermana Gloria pueda pensar de mí también, o cualquier otra persona, María, Lupita, pero con todo respeto, pero con gran convicción, yo no vivo para la aprobación de ustedes. I do not. Pastor Marcel y Pastor Willy tampoco. Nosotros vivimos para la aprobación de Dios. Por lo tanto, no es menester de la iglesia invertir su tiempo, sus recursos y su esfuerzo criticándolo o comparando unos con otros o con pastores de otro lugar, right? Nunca debe ser nuestra respuesta. Ahora, si el pastor Willy, el pastor Marcel o el pastor Edwin empiezan a enseñar cosas que son contrarias a la palabra de Dios, esa es su responsabilidad hacerlo. O si el pastor Edwin, el pastor Marcel o el pastor Willy empiezan a vivir de una forma inmoral que es contraria a lo que la palabra de Dios dice, esa es su responsabilidad hacerlo. Amén. Ahora, el hecho de que un siervo de Dios, una sierva de Dios, quien sea, en la posición que esté, sea leal solamente al Señor Jesucristo y busque solamente la aprobación de Dios, es algo digno de aplauso. ¿Sí o no? Y el resultado de responder de esa forma es que la iglesia, escuche por favor, inevitablemente va a buscar la forma de alentar a esos siervos. Va a buscar la forma de ayudarles a empujar, right? ¿Sabes? El tren, el carro, la carreta del ministerio o el servicio de ellos al Evangelio del Señor Jesucristo. Así que los pastores de esta iglesia, comunidad que tienen sus pasos, siguiendo la prescripción que dice la palabra de Dios, desean ser vistos como siervos fieles al servicio del Evangelio. Desean que las personas entiendan que ellos son leales solamente al Señor Jesucristo y que solamente ellos están buscando la aprobación de Dios. Pero hay otra cosa que los pastores de la comunidad que tienen sus pasos también desean ser vistos de otra forma. Desean ser vistos, está en sus notas, es el número 2, como un espectáculo insensato por la causa del Evangelio.
Ahora, a little bit more profound here. Un espectáculo insensato por la causa del Evangelio. I don't want you to see me as a celebrity, una celebridad super espiritual, una estrella. No. Yo deseo, Pastor Marcel desea, Pastor Willy desea, que usted me vea a mí y si usted me puede ver de esa forma, I will be the happiest man in the world. Como un espectáculo insensato por la causa del Evangelio. Vamos a leer el versículo 6 al 13. Parece que la idea central en esta porción que estamos a punto de leer, versículos del 6 al 13, ¿verdad? Se encuentra en lo que Pablo dice en el versículo número 9. Let me see. En el versículo número 9. Miren el versículo número 9. Déjame ver si es verdad. That's right. Versículo 9. Pablo dice, porque según pienso, ¿todo el mundo está viendo el versículo 9? Sus notas. Porque según pienso, en su Biblia preferiblemente, porque según pienso, Pablo dice, Dios nos ha puesto a nosotros los apóstoles en el último lugar. Fíjese, nos ha puesto como en el último lugar, como a sentenciados a muerte. En otras palabras, las personas que están en último lugar son como personas que están sentenciados a muerte. Esas dos cosas van juntas. Le voy a explicar por qué ya mismo. Hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo. No solamente para el mundo, sino para los ángeles y para los hombres. En otras palabras, Pablo está diciendo que ante los ojos del mundo, ángeles, seres humanos, hombres, todos, ante los ojos, nosotros, Pablo dice, somos vistos como un espectáculo insensato. Ahora, preste atención, por favor. Algunos intérpretes de la palabra de Dios piensan que cuando Pablo dice eso, que nosotros hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, Pablo se está refiriendo a lo que se conoce en la historia como el espectáculo romano. ¿Qué es eso? Es un espectáculo en la cultura romana que siempre concluía con una parada de individuos que estaban condenados a morir. Y estos individuos que estaban condenados a morir eran arrojados a los leones, eran quemados vivos, eran echados a pelear con gladiadores, you name it. Otros intérpretes piensan que Pablo se está refiriendo a lo que se conoce como el triunfo romano. Just hang in there, no se duerma nadie. Para que tengan una idea de qué es esto, que cuando decimos, yo quiero que la hermana Provi me vea a mí como un espectáculo insensato por la causa del Evangelio. El pastor dijo que él quería que yo lo viera como un espectáculo insensato. Pues yo lo que estoy tratando de hacer en este momento es tratar de clarificar qué es eso. Porque la verdad del caso, yo no estoy hablando de la boca para afuera, yo anhelo, yo deseo eso. Y todo siervo y toda sierva del Señor Jesucristo debe anhelar lo mismo. Otros intérpretes piensan que Pablo se refiere a lo que se conoce como el triunfo romano, es distinto. Triunfo romano. Los romanos iban a pelear a todos montones de lugares, casi siempre ganaban y cuando regresaban triunfantes y tenían una parada en la entrada a Roma, en la vía esa romana, ¿verdad? Como se tienen en las distintas ciudades aquí en los Estados Unidos, cuando se gana la Serie Mundial, se gana el Super Bowl, que llegan y pasan la gente en los carros y tiran los papelitos y cuestiones así, pues ellos tenían una parada de celebración que se conocía como el triunfo romano. Y el ejército romano entraba, regresaba victorioso,
trayendo consigo muchísimas cosas, entre otras cosas, lo que se conoce como un botín de guerra. Y el botín de guerra no consistía de cofres con piedras preciosas solamente, posiblemente tenía eso, pero en su inmensa mayoría siempre venía al final, a lo último, venían prisioneros de guerra encadenados, amarrados, condenados a morir, que eventualmente iban a ser ejecutados. Así que eso para poder entender qué es lo que Pablo quiere decir con que ustedes, nosotros nos vemos a nosotros mismos como espectáculos insensatos. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir con eso, verdad? Sí, pero que el punto es que no importa cuál de esas dos cosas sea a la que Pablo está haciendo referencia, no importa cuál de las dos sean, porque el punto es el mismo. La imagen esta de este espectáculo que Pablo dice que es un espectáculo, es foolishness, it's nonsense, makes no sense. Esa imagen que Pablo está diciendo, eso es lo que nosotros somos. Eso es lo que nosotros, eso es lo que hemos tratado de comunicarle a ustedes. Ustedes allí con... palabra puertorriqueña. Guilles, están guillados. Ustedes se creen que son los más sabios, los más ungidos, los más bendecidos espiritualmente porque ustedes decidieron que Pablo era el mejor pastor, el mejor predicador, y como nosotros somos de Pablo y él es el mejor, quiere decir que nosotros espiritualmente somos superiores a los que son seguidores de Apolo y los que son seguidores de Pedro. Pablo está diciendo, no, desde hace tiempo nosotros nos hemos venido presentando a ustedes de una forma distinta. Y de eso es lo que está haciendo aquí. Le está diciendo, nosotros hemos estado delante de ustedes como un espectáculo insensato. Así que la imagen simplemente es una imagen que está saturada de humillación total. Humillación absoluta. La imagen esta de que nosotros somos un espectáculo, Pablo dice, para el mundo. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? ¿Okay? Escuche, cuando se trata de liderato pastoral, si usted quiere, el issue que Pablo enfatiza es el issue de la humillación absoluta y total. Por eso, cuando yo le digo, yo desearía que cuando usted me viese a mí, me viese como un espectáculo insensato por la causa del Evangelio, porque si usted me llega a ver a mí de esa forma, quiere decir que en alguna forma, alabado Cristo, en alguna forma yo estoy modelando para usted humillación absoluta. El issue es ese. Pero está enfatizando eso. Aquí los líderes, sea Apolo, sea Pedro, sea Pablo, aquí lo que tienen que caracterizarse es por una humillación absoluta y total. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque tienen que parecerse al que están representando. Haya en vosotros este sentir. Me paran a todos los pelos de mi cuerpo, se para. Por la seriedad y la magnitud de lo que estamos hablando. Y de la charlatanería que hay en el día de hoy con relación a estos roles de pastores y líderes y todos esos títulos que se auto-otorgan o compran o mercadean. Pablo dice eso. Así que nosotros, cada uno de nosotros somos cristianos. ¿Cuántos son cristianos? ¿Cuántos son discípulos del Señor Jesucristo? ¿Sabe? Seguidores de Cristo. ¿Sabe? Nosotros precisamos hacer que, pastor, enderezar esta perspectiva deformada que tenemos del liderato pastoral, del liderato dentro de la iglesia. We must do that.
Porque, escucha por favor, aquí es donde está aquí se me va el alma, aquí se me va el alma, lo que voy a decir. Porque yo desearía que cada uno de ustedes, miembros súper importantísimos de esta iglesia, este cuerpo local que se llama la comunidad cristiana en sus pasos, entendiera eso. Que usted se dispusiese a enderezar su concepto deformado del liderato pastoral. Quizás algunos piensen, usted tendrá el concepto deformado, pero porque usted lo tenga, no tiene que decirme que yo lo tengo también. Dios permita que si ese pensamiento le pasa por la mente, usted lo rechace. Pues aquí estamos todos en el mismo bote. Porque yo desearía que ustedes entendiesen que precisamos urgentemente enderezar nuestra perspectiva del liderato pastoral. Es porque cuando finalmente, con la ayuda de Dios y yo utilizando la gracia que Dios me dio, el favor especial, la energía espiritual, whatever you want to call it, porque Dios pone en nosotros tanto el querer como el poder, amén. ¿Sabes? En el momento que yo pude reconocer, yo tengo una perspectiva deformada, distorsionada de lo que es liderato espiritual. No me pasó los otros días, ni el año pasado. Eso fue hace bastantes años cuando tenía pastores que estaban por encima de mí. Para mí sería altamente valioso que nuestra congregación entendiese que precisamos enderezar nuestra perspectiva distorsionada, deformada del liderato espiritual. Es porque cuando esa perspectiva se endereza, escuche, importante, entonces es que podemos entender por qué esos siervos que son leales solamente a Cristo y que solamente buscan la aprobación de Dios, hacen lo que hacen. ¡Chum! Una de dos, o chum o chum. En el momento en que nuestra perspectiva del liderato pastoral se endereza y se alinea con lo que la Escritura dice, entre otras cosas, que somos simplemente un espectáculo insensato por la causa del Evangelio. That's who I am. Todo lo que yo soy. Right? ¿Sabes? En el momento en que la perspectiva tuya, Frankie, o Manuel, o quien sea, ¿sabes? De nosotros, se endereza, ¿sabes? ¿Sabes? Si tú tenías una imagen del pastor, tiene que ser aquí el muchacho de la película, o el ungido, o el ángel de la iglesia, o todo ese montón de cosas que dicen, ¿verdad? ¿Sabes? Right? Todo ese montón de características que se le dan, y fuerte, o el CEO, el que manda aquí, la autoridad, lo que sea, o el representante de Cristo aquí en la iglesia. O sea, once you take all that, y tú piensas a ver a esta persona como un espectáculo insensato por la causa del Evangelio, entonces hay una posibilidad bien, pero que bien grande, de que tú puedas entender por qué hacen lo que hacen. Y puedas entender lo que tratan de modelar para nosotros, los que somos llamados a seguirle. En mi caso, conocí al Señor en 1984 y no es hasta el 93 que Dios me llamó a asumir el rol pastoral. Durante todo ese tiempo tuve muchos pastores por encima de mí.
Y por mucho tiempo tenía una perspectiva distorsionada de ese rol pastoral. Por mucho tiempo no entendía por qué algunos de ellos, que eran verdaderos siervos de Dios, hacían lo que hacían. Y tampoco podía entender, ¿sabes?, qué era lo que estaban modelando para nosotros. Cuando Pastor Jim o Pastor Guy Walden hacían algunas cosas, a mí eso me volaba la cabeza. Eso decía, pero what's wrong with them? Why they're doing that? ¿Qué pasa? Right? Y José sabía que yo llegaba a casa todo molesto, todo out of shape, ¿sabes? Porque yo no entendía cómo era que ellos podían responder de esa forma. Now I look back, y lo que estoy viendo es que estaban respondiendo como espectáculos insensatos por causa del Evangelio. Amén. O sea, ahora que con la ayuda de Dios y el tiempo y los golpes y los malos ratos y las heridas, un montón de cosas que pasan cuando uno se relaciona con personas, ahora pues puedo entender un poquito mejor todo eso. Pablo toma el asunto de la humillación absoluta y lo desglosa y lo presenta en tres formas aquí en este gesto, en una forma que es fácil de entender posiblemente, sobre todo si uno tiene el deseo de que Dios le enseñe, una forma práctica para cada uno de nosotros. ¿Okay? Hay tres cosas aquí, pero yo en este momento no tengo la menor idea de la hora que es. ¿A qué? Frankie. ¿Sí? A las 25 me hace una señal o lo que sea. Right? Okay. Y cualquiera de ustedes que me quiera ayudar a recordar que precisamos finalmente comprar el reloj ese grandote para ponerlo allí, que hace tiempo que hemos dicho que lo tenemos que hacer, pero a mí se me olvida, yo se lo agradezco mucho. Right? Okay. Si alguno tiene sacar alguna foto o internet y darme, hey, chequeese aquí o lo que sea, yo lo recibo también. Amén. Porque se acuerdan que en un momento dado determinamos de que ya no íbamos a usar media dentro del servicio, ya sea en los iPhones, la Biblia que vamos a leer tiene que ser en papel, lo que sea, para entonces poder mantenernos enfocados en lo que estamos haciendo. Amén. Y yo desde ese momento he sido fiel a eso y no traigo mi celular conmigo ni lo utilizo para nada mientras estamos en este servicio. Y pues se me ha olvidado pues ponerle el dichoso reloj ese allí, así que cualquiera me lo puede acordar. Ok, rapidito, ok. Nuestro liderato pastoral debe consistir de tres cosas. Primeramente, siervos que enseñan con humildad acerca de la cruz de Cristo. Siervos que enseñan con humildad acerca de la cruz de Cristo. Luego de haber escrito eso, Charlie, me di cuenta que no lo expresé bien. Debía haber dicho siervos que enseñan la humildad de la cruz de Cristo. Si quiere subrayar y cambiar lo que sea, hágalo. Porque luego de volver y leer esto tantas y tantas veces me he dado cuenta de que la forma en que lo puse no es precisamente lo que yo quería comunicar. Son siervos que enseñan la humildad de la cruz de Cristo. Eso, nuestro liderato pastoral debe consistir de eso, right? En el contexto de un espectáculo insensato por la causa del Evangelio que somos los pastores. Y cualquier siervo o cualquier sierva de Dios debe verse de esa forma también. ¿Ok? Siervos que enseñan la humildad de la cruz de Cristo. Puesto de esta forma, esto es lo que quiero decir. Una de las cosas, by the way,
cualquiera persona presente aquí que en algún momento sienta un llamado a servirle al Señor en un rol de liderato, sea enseñando niños, jóvenes, adultos o lo que sea, necesita tener esto claro. Cualquier rol. No solamente enseñanza, sino cualquier tipo de ministerio dentro de la iglesia. Una de las cosas que siempre debe fluir de todos los ministerios de la iglesia es la enseñanza de la humildad de la cruz de Cristo. Amén. Una de las cosas, hermana Nori, Moisés, todos los que están aquí envueltos en esta cuestión de ministerio de alabanza y oración, una de las cosas que debe fluir, alabado sea el nombre de Cristo, siempre del ministerio de alabanza y adoración de esta iglesia, una de las cosas que siempre debe fluir de aquí es la enseñanza de la humildad de la cruz de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? La humildad de la cruz de Cristo. El que toque la batería, la humildad de la cruz de Cristo. El que dirija la alabanza, la humildad de la cruz de Cristo. El que predica, la humildad de la cruz de Cristo. El que brega con el sonido ahí arriba, la humildad de la cruz de Cristo. Amén. Quien trabaja en la guardería atendiendo a los chiquitos y que es una labor súper extraordinaria y altamente significativa en el contexto cultural que nos ha tocado vivir a nosotros, la humildad de la cruz de Cristo. Versículo 6, Pablo dice, pero esto, refiriéndose a las ilustraciones que dio en el capítulo 3 y ahora en el capítulo 4 de siervos y de administradores. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. ¿Por qué? Díganmelo fuerte, por favor. ¿Por qué? Por amor a vosotros. Eso quiere decir para beneficio de ustedes. Yo he hecho esto, yo he estado hablando de que somos como Apolo, Pedro y yo somos como labradores que labramos la tierra, uno siembra, uno echa la semilla, otro riega, y Apolo, Pedro y yo somos como constructores que construimos un edificio, el fundamento es Cristo. Apolo, Pablo, Pedro y yo somos remeros de tercer nivel, somos administradores de los misterios de Dios nuevamente. Todo eso, Pablo dice, lo hemos presentado como ejemplo de nosotros, mí y Apolos, por amor a vosotros, para beneficio de ustedes. Para el siguiente propósito, miren lo que dice, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. En otras palabras, para que por medio de este ejemplo ustedes aprendan a ser gente humilde. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. ¿Cuántos quieren ser gente humilde? Amén. ¿Cuántos quisieran que sus hijos sean personas humildes? Amén. Qué triste, ¿verdad? Que a veces los vemos y de momento vemos esa arrogancia que sale, vemos esa prepotencia y todo eso. Y eso, I hope, yo espero que no sea que le dé por arrancarse arañar, ¿sabe? Arrancar los pelos, sino que sea que le dé tristeza en su corazón. Que no sea simplemente que le da vergüenza que la gente lo esté mirando y se dé cuenta, wow, ¿qué es eso? Dios permita que sea que dentro de usted se conmueve y usted intercede y usted dice, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, pero que yo sea un buen ejemplo para ellos. Pablo dice, nosotros nos hemos presentado como ejemplo para ustedes, por el beneficio de ustedes, y el propósito ha sido que ustedes aprendan a no pensar más de ustedes de lo que está escrito, de lo que dice la palabra que debe ser. Porque lo que está escrito, fue escrito
Por esto, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Esa palabra está preñada de mucho significado. Yo no sé si usted entiende lo que Pablo está diciendo, pero Pablo está diciendo esto. Pablo lo que está señalando aquí, lo que está enfatizando es que el tema que aparece constantemente en la Sagrada Escritura, esa es la frase, más de lo que está escrito. ¿En dónde? ¿Está escrito dónde? En la Sagrada Escritura. Pablo está diciendo que el tema que aparece constantemente en la Sagrada Escritura, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el tema que es más prominente, escucha que es importante, en la obra redentora de Dios por medio del Señor Jesucristo, el tema que sobresale por encima de todo, el tema que es imposible esconder, el tema que es como el corcho que mientras más usted lo empuja siempre sale a flote, el tema más prominente en todo esto es la humillación absoluta del Señor Jesucristo. Amén. En el tiempo de Navidad pasamos un par de semanas considerando parte de la enseñanza del libro de Filipenses y la enseñanza de Pablo de Filipenses con relación a la humillación absoluta, al capítulo 2. Vimos que esa enseñanza de Pablo, o Dios a través de Pablo, con relación a la humillación absoluta, o a la absoluta humillación, como usted quiera decirle, vimos que no es simplemente algo que Pablo decía, yo quiero que ustedes sepan esto, yo quiero que ustedes consideren esto, yo quiero que ustedes le hablen a otra gente de esto, o yo quiero que ustedes me escriban unas alabanzas con relación a esto, porque esa porción bíblica de Filipenses capítulo 2 fue utilizado por muchos años por la iglesia en cánticos e himnos. Right? Vimos por 2 semanas que la exhortación de Pablo no era para que simplemente nosotros lo viéramos, lo leyéramos, o habláramos de eso. Lo que vimos con insistencia es que esa descripción que Pablo hace de la humillación total del Señor Jesucristo era algo que nosotros, la iglesia, particularmente los líderes de la iglesia, los ministros, los siervos, los administradores, toda la iglesia, los discípulos del Señor Jesucristo, era algo que nosotros debíamos adoptar, debíamos abrazar, debíamos agarrar y hacerlo parte de nuestras vidas. El concepto, el issue de la humillación absoluta, de la absoluta humillación. Caso que no se acuerde, yo sé que muchos se acuerdan, que no hay que recordarles, pero en el caso de que algunos sea necesario recordar, en Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir. ¿Sí o no? Y haya pues en vosotros ese sentir, no es ustedes, luego de estudiar este sentir, consideren si lo van a hacer parte de su vida o no lo van a hacer parte de su vida. O haya pues este sentir en algunas personas dentro de la iglesia. Cuando dice haya pues en vosotros este sentir, es una indicación de que lo que se va a describir, porque él describe nuevamente el sentir ese, ¿sabe? Lo que se va a describir precisa ser algo que se adopte, que se haga parte de mi vida, de mi estilo de vida. Algo que yo necesito abrazar. Abrazar quiere decir, esto es mío, esto es mío, esto va a ser parte de donde yo quiera que vaya, esto es lo que va a ver. Esto es lo que la gente va a ver en mí.
Hay en vosotros este sentir. Y lo que dice Pablo, Espíritu Santo por Pablo, que debe haber ese sentir en nosotros, es el asunto de la humillación absoluta, total. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso es que comenzamos diciendo que esta porción bíblica, aquí el asunto de Pablo, el problema que Pablo está enfrentando en la iglesia de Corintios, es el problema de la deformación que había en la perspectiva de la iglesia de Corintios con respecto al liderato espiritual, al liderato pastoral y al liderato ministerial. That's what he's dealing with. Con eso es que está bregando este hombre, este siervo de Dios. Y en ese contexto, dice, aquí hay algo, aquí hay un issue, aquí hay una cuestión que tiene que estar, que es prominente, que tiene que estar siempre, que tiene que dominarlo todo. Y es el asunto de la absoluta humillación. Por eso es que él dice, nosotros somos remeros de tercer nivel, aunque tenemos una responsabilidad enorme. Y hemos llegado a ser, delante de los ojos del mundo, el mundo nos ve a nosotros como un espectáculo insensato. Y lo que está detrás de eso es la intención, alabado Cristo. Lo que está detrás de él es la intención de comunicarle a la iglesia, a los creyentes, y aún a nosotros en el día de hoy, lo esencial en nuestra vida de esa humillación absoluta. ¿Solo somos seguidores de quién? Más fuerte, ¿de quién? De Cristo. Alguien dijo hace tiempo, somos extensiones terrenales del ministerio de Jesucristo. Somos cristianos. Y lo que se nos está diciendo, no solamente para los líderes pastorales, es para toda la iglesia, para todo discípulo de Cristo, para todo seguidor de Cristo, es que en nosotros precisa haber ese sentir, esa actitud, esa disposición. Por eso es que no me gusta venir aquí, porque yo voy a otra iglesia y no me la ponen tan dura, tan difícil. Lo que me dice es que yo salgo de allí y yo me siento bien chévere. Se nos olvida la contribución tan significativa, tan valiosa de nuestra parte a la vida de nuestros hijos. Si ellos pueden ver en nosotros esa humillación absoluta. I love you, Frankie. That's funny. I tell you later. Just let me read it. No, me pasa que me está haciendo señas. ¿Saben? Frente a la señal que me hizo fue de robo de base. Porque juega pelota. No sé yo. Oh, God. God is good. All the time. Yo no entiendo cómo usted puede estar hablando tan serio, de cosas tan serias, y de momento ponerse a mencionar lo del robo de base. Quizá alguno pueda pensar. Mi respuesta: yo soy un siervo humilde que solamente busco la aprobación de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él siendo en forma de Dios. Look here. Chequea su Biblia. Que esto es lo que separa una cosa de la otra. Right? Esto es lo que separa el cristianismo de cualquier otra religión en el mundo. Esto que estamos leyendo en este momento. Ese reclamo de Jesucristo. Él, Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser Dios igual a Dios como una cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo,
Ese es el sentir, esa es la actitud, esa es la disposición de corazón que debe haber en nosotros. Amén. Tomó la forma de siervos, se hizo semejante a los hombres, a usted y a mí. Más aún, mejor dicho, hallándose en esa condición de hombre, se humilló aún más. Estamos hablando, vea, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Murió. Pero más aún, sino que fue muerte de cruz. De eso que estamos hablando. Por eso, si usted me dice a mí, ¿sabe? En algún lugar, si le preguntan, ¿y cómo tú ves a tu pastor? Dice, yo lo veo como un espectáculo insensato por la causa del evangelio. ¿Sabe? Quizá la gente no lo entienda, pero si yo lo escucho, digo, yeah, gloria a Dios, alaba lo que Él vive. That's a good thing. Porque de eso es que se trata. Esta porción es un lugar donde la humillación absoluta, total de Jesucristo es descrita en la forma que se profetizaba en el Antiguo Testamento. Y lo que vemos aquí, Dios te bendiga, es la exhortación de Pablo diciéndonos que esa característica de Cristo, haya en vosotros este sentir, esa característica que es de humillación absoluta de Cristo, de eso que está hablando. Cuando dice Pablo, dice, haya en vosotros este sentir, lo que Pablo está diciendo es que esa característica precisa ser adoptada por nosotros. Precisa ser abrazada y precisa ser aplicada en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Cuántos alaban al Señor? I hope que te diga amén y que lo entienda. ¿A qué es lo que usted está diciendo amén? Está diciendo amén al hecho de que la Escritura dice que esa característica de humillación absoluta debe ser adoptada, debe ser abrazada, debe ser aplicada en todos los aspectos de mi vida. Right? ¿Sabes? Es la humillación absoluta en mi relación con mi esposa, en humillación absoluta en mi relación con esa persona que me cae mal, humillación absoluta con esa persona que me habla estrujado, que me menosprecia, que es injusta conmigo. De eso que estamos hablando. Esa es la actitud. Y un siervo de Dios, ¿sabes? Que no, un ministro, y en el caso mío de Pastor Marcel y Pastor Willie, that's what we want to do. Eso es lo que yo no podía entender en Guy Walden. Eso es lo que yo no podía entender en Jim Preacher en aquel entonces cuando yo conocía al Señor. Why are they doing that? ¿Por qué están respondiendo de esa forma? Si esa gente lo que hay que hacer es ponerlo en su lugar. Esa gente lo que si fuera yo lo pondría en su sitio. Yo haría esto, yo haría tal cualquier otra cosa. Why are they doing that? Me acuerdo aquella señora que venía aquí hace mucho tiempo, buena gente, lo quiero mucho, pero tenía una definitiva, y por eso que no está aquí ahora, definitiva y absolutamente tenía y tiene todavía una perspectiva súper distorsionada, deformada del liderato bíblico. I remember that like today, yo me quedé en shock. Unas actividades que nosotros tenemos después del servicio, de fellowship, que hacemos, del almuerzo, ¿no? Pues se acabó, pues, y comimos, y nos reímos, y nos gozamos, y decimos los chistes, y se la pasamos bien chévere, y nos tenemos que ir, pero antes de irnos, ¿hay que hacer qué? ¿Hay que limpiar? So, I remember that lady, ¿sabes? You know, pues yo me quité la corbata y bajé una escoba y la cosa esa, y yo pues rompí por ahí, pues como a lo loco, porque yo estaba loco por irme, ¿sabes? También. Pero la señora dice, oh pastor, no, usted no hace eso. Es príncipe de la... Usted no... ay padre, ahí se me fue a mí, digo, reprendo. No hermana, no, te quiero un montón chica, no, pero aquí todos estamos para servir, ¿entiendes? ¿No? Sí, pero usted no, hay otras personas, usted vaya y haga esto, haga aquello otro, usted vaya hable con las personas, ¿sabes? Como, no, that is not the case, right? Y uno no hace las cosas, otra vez, aquí yo estoy buscando la aprobación de Dios, ¿amén? Right?
Y yo solamente soy leal a Dios, a Cristo. So, el punto aquí es que esta característica, esta humillación absoluta, debe ser adoptada, abrazada y aplicada por cada uno de nosotros en todos los aspectos de nuestra vida. La gente, nos debemos gozar cuando la gente nos ve a nosotros como un espectáculo insensato. Nos debemos gozar cuando la gente nos ve a nosotros como gente que está desperdiciando su vida al seguir el ejemplo de ese llamado Jesucristo. God is good all the time.